Esta mujer, totalmente enfocada en su carrera, hizo su primer viaje al campo y notó algo extraño desde el primer momento. Los nombres de las tiendas locales eran demasiado familiares. Coincidían con el apellido de su asistente. Eso la hizo dudar. Nunca me hablaste de los negocios de tu familia, tesoro. ¿Era posible que ese asistente sin dinero, que la había seguido durante 3 años, fuera en realidad un heredero oculto? Pero jamás dijiste que eras rico. No soy rico, mis padres son ricos. Pero lo que nunca imaginó es que ese viaje inesperado cambiaría por completo el rumbo de su vida. Margaret es la editora principal de una importante editorial. Su estatus en la empresa es inigualable. Está a solo un peldaño del CEO, pero su actitud fría y dominante le ha ganado un apodo en secreto: la bruja. Andrew, en cambio, es solo un asistente común. Cada día corre sin parar para seguirle el ritmo. Vive prácticamente a la sombra de Margaret, incluso despertándose al amanecer para buscar su café favorito en 10 calles distintas. Y si se equivoca, le esperan horas extra como castigo. Así ha sido su vida durante 3 largos años. 3 años sin descanso. Y te necesito el fin de semana para que revises sus archivos y manuscritos. ¿Qué, este fin? ¿Algún problema? No, es que es el cumpleaños 90 de mi abuela, así que quería ir a mi casa y está bien, lo cancelaré, Margaret, por supuesto, está más que satisfecha. Su asistente siempre está disponible, pero como alta ejecutiva no hace excepciones. Nadie se salva, ni siquiera el subdirector. Cuando cometió un error, Margaret no mostró piedad. Declaró que Bob tenía una mala ética de trabajo y lo despidió en el acto. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya se había marchado con la cabeza en alto. La arrogancia de Margaret indignó al ex subdirector. ¡Tú, venenosa bruja! La llamó venenosa bruja y aseguró que terminaría sola, abandonada por el amor. Pero Margaret respondió con total calma. No te despedí por sentirme amenazada. Te despedí por holgazán, arrogante, incompetente y pasar más tiempo engañando a tu esposa que en esta oficina. Su respuesta perfecta y bien calculada lo dejó sin palabras. En la oficina, todos la conocen por lo mismo: su carácter duro y controlador. Así la describen sin excepción. Su estilo estricto es difícil de soportar, pero como su trabajo es impecable, el jefe siempre hace la vista gorda. Hasta ahora. Esta vez Margaret cometió un grave error. Tan enfocada en el trabajo, olvidó renovar su visado. Había caducado, y el departamento de inmigración tomó una decisión inmediata: deportarla. Margaret queda en shock, y lo peor aún estaba por venir. La junta decidió que una vez deportada, su puesto pasaría al hombre que acababa de despedir. ¿Al que despedí? Necesito un editor en jefe y es la única persona en la empresa con experiencia. No puede ser, le suplico, Margaret, por favor. estamos desesperados porque te quedes. En ese momento, Andrew entró inesperadamente a la oficina. Margaret lo miró y tuvo una idea, una jugada audaz. Deben estar enterados de algo. Nos casaremos. ¿Quiénes van a casarse? Tú y yo nos casaremos. Sí, Nos casaremos. nos vamos a casar. Sí. Aunque su jefe quedó atónito, terminó felicitándola. Si ella y Andrew lograban casarse legalmente y rápido, podría obtener un nuevo estatus y quedarse en Estados Unidos. Sin darle tiempo a reaccionar, Margaret arrastró a Andrew de vuelta a su despacho. No voy a casarme contigo. Claro que sí. Déjame explicarte. Tu hermoso sueño de tocar la vida de millones con tu libro se irá. Bob te despedirá en cuanto pueda. Te lo garantizo, así que quedarás en la calle sin un empleo y todos los momentos que pasamos juntos, los cafés, las citas canceladas, las compras de tampones, serán para nada. Y tu sueño de ser editor se irá. Andrew quedó paralizado, incrédulo. No le interesa esa mujer, pero la idea de perder el trabajo por el que ha sacrificado 3 años lo obliga a aceptar. Después de todo, una vez pasado el periodo legal, podrían divorciarse sin problema. Luego se dirigen a la oficina de inmigración para registrar el matrimonio, pero el agente notó al instante que algo no encajaba y no dudó en advertirles. Si su matrimonio era solo por la visa, estarían cometiendo un delito grave. 5 años de prisión y una multa de $250,000. Andrew se pone visiblemente nervioso, pero Margaret no, mantuvo firme. Aseguró que ese mismo fin de semana viajarían a la ciudad natal de Andrew para celebrar el cumpleaños número 90 de su abuela y anunciar su compromiso. Tras un tenso silencio, Andrew reunió valor e improvisó una historia de amor. Dijo que tras tantas noches trabajando juntos, poco a poco se había enamorado perdidamente de Margaret. Apenas lograron pasar la entrevista, pero el agente no terminó ahí. Les advirtió que en una semana los interrogaría por separado sobre su relación, y si encontraba la más mínima incoherencia, podrían terminar en prisión. Al salir de la oficina de inmigración, Andrew se sintió completamente confundido. Sentía que estaba asumiendo demasiado riesgo y que merecía algo a cambio, así que hizo nuevas exigencias. No solo quería que Margaret lo ayudara a publicar su libro, también exigía un ascenso. ¿Puesto de editor? No, ni loca.
Renuncio y tú te regresas. Fue un placer conocerte. Andrew. Adiós, Margaret. Ojalá lo puedas solucionar. Andrew. Margaret no tuvo opción, terminó cediendo. Prometió que en cuanto obtuviera la visa, le daría el ascenso de inmediato. Pero Andrew no quedó satisfecho. Su respuesta le pareció vacía y poco sincera. Quería más. Dime con ternura que me case contigo, Margaret. De rodillas. Y para su sorpresa lo consiguió. La orgullosa editora en jefe tuvo que agachar la cabeza por primera vez. Todo por la visa. Por favor, ¿serías tan gentil de ser mi esposo? Ese momento le dio a Andrew una sensación de triunfo que llevaba años esperando. Poco después, ambos tomaron un vuelo hacia la ciudad natal de Andrew. Durante el viaje, Margaret no cambió. Se burló abiertamente de su origen familiar e insistió en que tras el matrimonio vivirían en su casa. ¿Y por qué no en la mía? Porque yo vivo en Central Park Oeste y probablemente tú vivas en un escuálido departamento pequeño y uses vasos de plástico. Pero Andrew ya no reaccionó, se mantuvo en calma. Después de 3 años a su lado, ya estaba acostumbrado a su forma de ser. Aún así, Margaret empezó a inquietarse. No tenía idea de cómo enfrentarse a la familia de Andrew. El avión aterrizó y su abuela ya los estaba esperando. En cuanto bajaron, la madre de Andrew la recibió con una cálida bienvenida. Luego emprendieron el camino. Recorrieron extensas carreteras de montaña hasta llegar a un pequeño pueblo, pero algo no tardó en llamar la atención de Margaret. Los nombres de las tiendas, todos llevaban el apellido de Andrew, y eso era solo el comienzo, porque lo que vino después fue aún más sorprendente. Como Andrew llegó a su tierra natal, ya no era el mismo, su tono sumiso desapareció. Ahora la observaba en silencio, mientras Margaret luchaba por adaptarse a algo que no estaba acostumbrada. Aún así, al notar el nerviosismo en su rostro al bajar las escaleras, le dio una mano. Quita tu mano de ahí. Sí. Poco después subieron a un yate, pero la duda seguía ahí. ¿Ese era realmente el camino hacia la casa de Andrew? Entonces, al pasar junto a un enorme muro de roca, una casa enorme apareció ante sus ojos. Las sospechas de Margaret finalmente se confirmaron. Comparada con Andrew, un heredero que había ocultado su verdadero origen, ella no era más que una trabajadora intentando salir adelante. Para celebrar el regreso de su hijo tras 3 años afuera, la familia había preparado un gran banquete. Fue entonces cuando Margaret conoció al padre de Andrew, Joe, un hombre serio, frío y claramente en desacuerdo con la decisión de Andrew de llevar una vida normal. No, Luis. Andrew no es editor, solo es asistente. Maggie es la editora. Margaret. Cada palabra suya venía cargada de sarcasmo, pero Andrew ya estaba acostumbrado. Su padre lo incomodó tanto que inmediatamente anunció que él y Margaret iban a casarse, acción que tomó a Margaret por sorpresa. La reacción fue inmediata, risas, aplausos y una petición inevitable, que la pareja se besara. No tenían opción, para mantener la farsa tenían que hacerlo. Y en ese ambiente entre risas y copas de más, algo cambió. Ambos sintieron un cosquilleo inesperado en el corazón. Esa noche la madre de Andrew les preparó una habitación para que descansaran juntos, y aunque Margaret seguía incómoda frente a la familia, no mostró rechazo. Cuando la familia se retiró, Andrew extendió una manta en el suelo. Era la primera vez que compartía habitación con su jefa, y su mente no dejaba de dar vueltas. Margaret tampoco podía dormir. Por más que lo intentaba, la inquietud no la dejaba en paz. Al amanecer, el sonido insistente de su teléfono la despertó. Temiendo despertar a Andrew, salió en silencio al patio, pero olvidó cerrar la puerta. Es por eso que un perro claramente costoso se escapó y empezó a ladrarle sin parar. Entonces, de la nada, un halcón descendió en picada y lo atrapó en un instante. Aún con el teléfono en la mano, Margaret salió corriendo tras él. Sin pensarlo, lanzó el móvil para ahuyentarlo y logró salvar al perro, pero no terminó ahí. El halcón cambió de objetivo. Ahora iba por el teléfono. Antes de que Margaret pudiera reaccionar, lo tomó y desapareció en el cielo. Cómetelo, dame el teléfono. A lo lejos, la familia de Andrew observaba la escena, pero entendió algo completamente distinto. Creyeron que Margaret solo estaba jugando con el perro, y desde ese momento la etiquetaron como una amante de las mascotas. Incluso Andrew se sorprendió. Nunca imaginó que Margaret pudiera tener un lado tan tierno. Margaret le explicó lo ocurrido con calma, pero Andrew no terminó de creerle. Al notarlo, le dijo que el día siguiente la familia la llevaría al pueblo para comprarle un teléfono nuevo. Bajo la atenta mirada de todos, volvieron a interpretar su papel, una pareja perfecta. Si tocas mi trasero otra vez, cuando duermas te voy a castrar, ¿comprendes? Sí. Qué bueno, que ya no se vuelva a repetir. ¿Y te quedó claro? Sí. ¿Sí? Qué lindo, prometido.
Más tarde, Joe apartó a Andrew para hablar a solas. Se disculpó por lo ocurrido el día anterior y con su hijo a punto de casarse, decidió darle su bendición. Pero no fue todo. También le pidió algo. Quería que Andrew se quedara en la ciudad y se hiciera cargo del negocio familiar. Aún así, ni esas palabras lograron acortar la distancia entre ellos. Poco después de volver a casa, Andrew estalló de repente. Grace lo entendió al instante. Conocía demasiado bien a su hijo y supo que todo se debía a su marido. Sin perder tiempo fue a enfrentarlo. Margaret percibió que era un asunto familiar, así que se excusó y se retiró. Es mi hijo. Y hasta ahora solo lo veo cada 3 años debido a ti. Años después, vas a tener un hermoso nieto al que nunca conocerás. Quiero que arregles esto, Joe. De verdad, vas a arreglarlo. Joe, al ver a su esposa molesta, no dijo nada. Por primera vez parecía contenerse. Margaret regresó a la habitación para ducharse, pero Andrew, con los auriculares puestos, no notó su presencia. Bajo el mismo techo, estos momentos incómodos eran inevitables. Al caer la noche, la incomodidad seguía en el aire, pero algo había cambiado. La distancia y la tensión que antes definían su relación empezaban a desvanecerse, dando paso a una cercanía inesperada. Margaret comenzó a bajar la guardia. Poco a poco dejó ver una versión más suave, más real de sí misma. Le confesó a Andrew su gusto por los programas ligeros, su debilidad por las novelas románticas exageradas, e incluso habló de su primer beso. Pero no se detuvo ahí. También le contó lo que realmente sintió cuando Bob la llamó bruja malvada, porque aunque en ese momento parecía firme, por dentro se había derrumbado, y cada vez que algo así ocurría, terminaba llorando en silencio a solas en el baño. Eres una mujer muy hermosa. Entonces, sin darse cuenta, empezó a abrir una herida más profunda. Margaret perdió a sus padres cuando tenía solo 16 años. Desde entonces, las flores dejaron de ser algo hermoso. Se convirtieron en un recuerdo, uno que la llevaba una y otra vez al funeral de sus padres. En medio de esa confesión, algo cambió entre ellos. La comprensión reemplazó la tensión, y su historia empezó a escribir un nuevo capítulo. Bajo la chimenea, sus corazones comenzaron a sincronizarse. Entre miradas y silencios compartidos, algo fue creciendo hasta que, sin darse cuenta, el amor echó raíces en silencio. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a salir, la puerta empezó a sonar. Para no arruinar la farsa, Margaret reaccionó al instante. Le hizo una señal a Andrew y él se metió en la cama. Por poco no fueron descubiertos, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Los padres de Andrew anunciaron que celebrarían una gran boda al día siguiente, junto con el cumpleaños de la abuela. La noticia cayó como un rayo. Intentaron excusarse, buscar una salida, pero entonces la abuela apareció. Con la voz temblorosa confesó su mayor deseo: ver a su nieto casarse antes de morir. Ante eso no hubo forma de negarse. Margaret y Andrew aceptaron, pero Andrew estaba dividido. Temía que toda la farsa saliera a la luz y terminara rompiendo el corazón de su madre y de su abuela. Margaret, en cambio, parecía tranquila, pero por dentro todo era un caos. Se repetía una y otra vez que todo era solo un trato, pero en el fondo ya se había enamorado de Andrew. Poco después, la abuela llevó a Margaret a la boutique nupcial de la familia. Entre antiguas reliquias, eligieron un vestido de novia para ella, el mismo que la abuela de Andrew utilizó en su boda. Al verla con ese vestido, los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, y en ese momento el corazón de Margaret se encogió. La culpa empezó a pesarle. Estaba engañando sentimientos demasiado sinceros. Entonces la abuela sacó una reliquia familiar, un objeto heredado por más de 150 años. Con una sonrisa cálida, se lo entregó a Margaret como regalo. Ahora era suyo. Margaret quedó abrumada. No sabía cómo reaccionar. La calidez de esa familia la conmovió profundamente, hasta hacerle arder los ojos. Pero junto a esa emoción crecía algo más: culpa. Una culpa imposible de ignorar. Poco después encontró a Andrew y arrancó el yate. Durante esos días en su hogar, Margaret había descubierto algo que hace mucho no sentía: el amor de una familia. Su corazón estaba dividido, lleno de alegría pero también de inquietud. Temía que todo ese calor fuera pasajero, como un sueño hermoso a punto de desvanecerse. Y lo sabía. Ese sueño construido sobre una mentira estaba destinado a romperse tarde o temprano. Andrew notó su angustia y, sin dudarlo, tomó el timón. Pero justo en ese momento algo apareció frente a ellos. Andrew maniobró para esquivarla y terminó lanzando a Margaret al agua. El pánico se apoderó de ambos. Regresaron a casa a toda prisa, pero no tuvieron tiempo ni de respirar. Joe los llamó de inmediato al almacén, y entonces todo salió a la luz. El señor Gilbertson, de inmigración, los había encontrado. Ya sabía la verdad. Joe exigió una confesión. Prometió clemencia si Andrew hablaba, pero Andrew no dudó. Eligió a Margaret. He trabajado para ella 3 años. Hace 6 meses comenzamos a salir. Nos enamoramos, le pedí matrimonio y ella dijo que sí. Lo veré en la boda.
eligió protegerla. Así, rodeado de flores y aplausos, la boda siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Margaret avanzó lentamente por el pasillo, del brazo de la abuela, pero justo cuando iba a comenzar la ceremonia, Margaret le interrumpió. Hay algo que me gustaría decir. Delante de todos reunió el valor que le quedaba y dijo la verdad. Habló de su pasado y confesó que todo era una mentira y que ese matrimonio nunca fue real. Asumió toda la culpa. Tienen una hermosa familia. No dejen que esto los separe. Todo fue mi culpa. Lo siento. El salón quedó en silencio. Nadie se movía ni hablaba. Solo una persona sonreía, el señor Gilbertson. En ese instante, Andrew sintió un vacío imposible de ignorar. En los últimos días había visto algo que nunca imaginó en ella, su lado más humano y vulnerable, y ahora su valentía. Fue ahí cuando lo entendió todo. Se había enamorado de verdad, y no iba a dejarla sola. Sin pensarlo, salió corriendo tras ella, pero su padre lo detuvo en seco, y entonces todo empeoró. La abuela sufrió un infarto. El caos estalló. La subieron de inmediato a una avioneta. En medio de la confusión, ella se quitó la máscara de oxígeno, intentando decir algo. Me siento mucho mejor, hijo. No tienes que llevarme al hospital, llévanos al aeropuerto. Pero ya era tarde. Margaret ya había tomado un vuelo de regreso a Nueva York. Decidido a arreglarlo todo, Joe actuó de inmediato. Movilizó sus contactos y consiguió un avión privado. Mientras tanto, en Nueva York, Margaret hacía sus maletas. Y justo cuando todo parecía terminar, Andrew apareció frente a ella. Hace 3 días. Te odiaba en serio. Solía soñar con que te golpeara un auto. Tuvimos nuestra pequeña aventura en Alaska y las cosas cambiaron. Todo cambió cuando te besé. Y hasta cuando estuvimos desnudos. No me di cuenta de esto hasta que me quedé en el altar solo, sin esposa, en el granero. Ahora, ¿puedes imaginar mi decepción cuando de pronto entendí que la mujer que amo está a punto de ser deportada? Margaret, cásate conmigo. Tengo miedo. Y yo. Y así finalmente Andrew y Margaret se casarían, pero esta vez de verdad.